Muy buenas, pues con mi wifi aguantando. Mado Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, pues no Hoy, sé, yo creo que también tengo buena red. ¿has ido a ver una película que se acaba de estrenar que se titula Expediente Warren 3, que tiene mucho que ver con los Warren, con unos fenómenos paranormales, se cuentan en esa película, pero ojo, es importante que se sepan dos cosas, que lo que ocurre en las películas relacionadas con el título de los Warren sucedió en la realidad y también, o aparentemente en la realidad, y este suceso también tiene una base histórica y una base real que ahora mismo nos vas a contar. Sí, yo anoche fui a ver Expediente Warren, obligado por el diablo, con Jurin 3, que algunos dirán, bueno, yo que sé, que les ha gustado más, otros dirán que les ha gustado menos, pero ha supuesto un impulso en taquilla, atención, del 90% respecto al sábado anterior, ¿vale? Es que la marca Warren sigue vendiendo y las películas de terror como en el cine en ningún sitio. Y la cultura es segura, así que sigamos apoyando las salas de cine. Bueno, aparte de que la industria audiovisual es un gran motor económico y todo eso, que me lío, voy al punto. Como sabemos, los Warren fueron un matrimonio que se dedicaban a investigar fenómenos paranormales, que tenían un museo del oculto. Y en esta película en concreto se basa en uno de los casos más difíciles, más traumáticos supuestamente, y uno de los que más cobertura mediática tuvieron de los que los Warren participaron. Viajamos al año 1981 a la pequeña ciudad de Brookfield, en Connecticut. Allí el pequeño David Gleisel, que en aquellos momentos solo tenía 11 añitos, empieza a sentirse acosado por lo que él define como la presencia de un hombre mayor que ve por primera vez en una casa que su hermana Debbie acaba de alquilar junto a su novio Arnie. Y al principio no le creen, pero poco a poco este acoso se va volviendo cada vez más aterrador. Le persigue allá donde va y su familia vive en un estado de auténtico pánico y tensión por ese calvario que el niño está sufriendo y está experimentando. Que si os habéis visto la película El Exorcista os podéis imaginar por qué calvario pasa. Yo tampoco quiero hacer aquí spoiler. La cuestión es que la madre se agobia tanto, llega a un punto tal de desesperación que llama a los Warren, llama también al cura del pueblo y sospechan que el niño puede estar poseído, pero necesitan hacer una investigación preliminar en la que participan otros miembros del clero y los Warren como expertos en demonología, en concreto él ya era medium. David empeora, la cosa se hace urgente intervenir, así que deciden someterle a un duro ritual de exorcismo que duró varios días, además, según los testimonios que todavía viven, ¿vale? Arnie y Debbie están vivos todavía, entre ellos el de su hermana y su cuñado. El asedio de la entidad que lo haya poseído lo hace sufrir tanto que teme que se muera. Arnie, en concreto, el novio de la hermana, se salta todos los protocolos, al parecer, del ritual de exorcismo y desafía verbalmente a esta supuesta entidad para que lo deje en paz, porque no puede soportar ver sufrir al niño de esa manera, ¿no? Y ahí es donde parece que la cosa parece tener efecto. David vuelve a ser el niño de siempre, pero empieza la pesadilla para Arnie, que es el que lo ha desafiado. Los Warren dicen, y además así lo atestiguan cuando pasan unos meses después, que Arnie ha sido poseído por la entidad que estaba poseyendo el cuerpo de David. ¿Por qué? Porque meses después sucede algo terrible, y es que Arnie mata a cuchillazos a su guardacasero, a su casero. Lo mata, lo detienen, lo ingresan, se pone a disposición judicial, se enfrenta a un duro juicio por homicidio, imagínate, y los Warren aseguraban que el demonio que había poseído a David, en primer lugar, lo había abandonado a su huésped para poseer el arma de Arnie y que él lo había asesinado bajo los efectos de esa posesión demoníaca. Es decir, que no fue dueño de sus actos, sino que fue esa posesión demoníaca la que lo poseyó para matarlo. Y la defensa no sé defendió... si al juez le va a convencer mucho esa explicación, ¿eh? Obviamente el juez rechazó esa defensa. La cuestión es que la prensa se volvió loca con este caso, los periodistas estaban todos los días dando la crónica de este suceso insólito y finalmente Arnie, como os podéis imaginar, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a varios años de cárcel, aunque solo estuvo 5. Ahora bien,
¿estaban David y posteriormente Arnie realmente poseídos, como afirmaban los Warren? Ahí está el Porque kit de la cuestión. Vale, porque pronto vamos a conocer la otra cara de la historia, porque Carl Glatzel, el hermano de David, está escribiendo un libro en el que dice que todo fue un engaño de los Warren para explotar a la familia, aprovechándose de la enfermedad mental del hermano, y que incluso llegaron a decirle que con el dinero que iban a sacar, con toda esa repercusión mediática, iban a poder ayudar a sacar a Johnson de la cárcel. Yo he visto que este libro todavía no ha sido publicado, estaremos atentos a ver qué es lo que nos cuenta este hombre. Manuel Carbellal, tú que eres especialista en estas cosas del demonio, en los exorcismos, yo pienso que un exorcismo durante todo un día que aparece en esta película, yo creo que se exageran un poquito las cosas en el cine. Eso de basado en hechos reales, bueno... A mí es que lo de los Warren siempre me han parecido un poco guarrerías. Sí, ¿verdad? Sí, y lo del matrimonio este del exorcista y la medium, yo me imagino a un matrimonio de Anne Germain y el padre Fortea, y como que no me inspira mucha credibilidad, ¿no? Pero Para- Anne Germain es la que salía en Yo televisión. no iba a cenar con ellos, ¿eh? No, hombre, tiene que ser entretenido. Anne Pues te Germain pueden es- bendecir los alimentos. Anne Germain es la que salía en televisión acertándolo todo sobre cada persona, y el padre Fortea es es el exorcista más conocido de nuestro país, ese personaje que ha convertido cada exorcismo en dos cosas. Primero, en que dice que está poseído aquella persona que tiene un problema psíquico, un problema mental, y segundo, que saca el demonio a tortazos. Y Anne Germain además es muy amiga de Juanjo, ahí se tenía mucho cariño. ¿Ah, sí? Juanjo, sí, Juanjo estuvo muy cerca de ella en varias ocasiones. ¿De qué te ríes, Juanjo? ¿Qué Se dejó- hiciste? se dejó de analizar. de que no demasiado lejos de donde estaba Manuel, que también estaba en la misma sala. Claro. O sea que- Bueno, pero yo no estaba allí en la grada en su programa de televisión. Bueno. Que si echamos de hemeroteca podemos ver ahí una carita pícara en medio del público viendo las demostraciones de mediunidad de Germain. Que Es se la hizo genética. se hizo famosa hace un tiempo con esas demostraciones en televisión. Pero lo importante, vamos a señalar, Manuel, que no hay exorcismos tan largos, que la realidad es mucho más, entre comillas, cotidiana de lo que nos imaginamos, que no es tan cinematográfica, que no existen esos exorcismos, que seguramente el exorcismo es algo que a nivel eclesiástico se está estudiando mucho, pero también a nivel legal, ¿eh? Claro, porque ha habido muchos casos de homicidios Claro. que se han dado en el contexto de una ceremonia de exorcismo, no solo dentro del cristianismo, también en otras muchas religiones. Y ahí ya hay, pero muchos casos, muchísimos, y ahí ya hay una componente jurídica mucho más seria. Lo que pasa es que para el cine los exorcismos del mundo real se suelen embellecer demasiado. Yo he visto muchos exorcismos y cuando tú te esperas pues que al poseso le gire la cabeza a 180 grados, que levite, que eche vómitos verdes, pues eso no pasa. Claro. Todo lo más de repente empieza a pronunciar un galimatías de palabras sin sentido, y alguien dice, mira, está hablando arameo. Y entonces ya dices, claro, es que hablan lenguas, porque es el demonio. Nunca hay un traductor de arameo allí para que te vaya haciendo la traducción simultánea, ¿no? Pero no, en el mundo real, vamos, yo por mi experiencia, no es tan espectacular. Ahora, si tú quieres interpretar que eso que estás viendo, esos ataques epilépticos, esos gritos, esos estallidos histéricos, eso es un ente sobrenatural, bueno, pues ya es una cuestión de las creencias de cada uno. Miguel Pedrero, vamos a hablar ahora de las investigaciones que se están efectuando sobre cómo pueden afectar a la persona y el comportamiento si en el cerebro de una persona, de un individuo, se meten ultrasonidos. Pues sí, son una serie de investigaciones que se han dado a conocer y que bueno, fundamentalmente son positivas porque podrían abrir una puerta al tratamiento de toda una serie de enfermedades mentales, ¿no? Pero por otra parte sí que demuestran que digamos que ese territorio íntimo que todavía no había sido invadido por la tecnología, que es nuestra mente, nuestros pensamientos,
poco a poco pues se va entrando ahí, ¿no? Y quizás en un futuro no muy lejano perdamos esa independencia mental y esa independencia de nuestros pensamientos que tenemos actualmente. Y todo esto comienza en el año 2017 con un experimento que lleva a cabo un ingeniero biomédico llamado Jan Kubánek, que presentó sus hallazgos en la reunión anual, en la reunión de la Sociedad para el Avance de la Neurociencia de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente lo que había conseguido este hombre y su equipo es influir en las decisiones de unos monos de laboratorio emitiendo unos ultrasonidos sobre unas zonas específicas de sus cerebros, ¿no? Lo que hacían era estimular con esos ultrasonidos los llamados campos oculares frontales en la corteza frontal de dos monos macacos, y con esto consiguieron, fijaros, que los monos miraran siempre en la dirección inducida. Es decir, que los monos siempre dirigían sus ojos a la dirección que le indicaban los científicos emitiendo ultrasonidos. Claro, se publicó que esto tenía unas enormes aplicaciones médicas, entre otras cosas para tratar circuitos neuronales dañados. Esto fue en el 2017. Bueno, 3 años después, en el año 2020, en junio de 2020, este mismo científico y su equipo, Jan Kubánek y su equipo, consiguieron esto mismo, pero digamos que además consiguieron no solamente que estos monos miraran en la dirección pretendida por los científicos, sino que también renunciaran al llamado mecanismo cerebral de recompensa, que es un recurso primario de supervivencia. Es decir, esto del mecanismo cerebral de recompensa son una serie de mecanismos que realiza nuestro encéfalo y que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer y luego eso nos lleva a repetir esas acciones. Es decir, por ejemplo, los monos les venía un olor a comida en una dirección y claro, lo lógico es que los monos miraran en esa dirección. Pues no, los científicos consiguieron que los monos miraran en otra dirección que ellos les ordenaban a través de estos ultrasonidos. Es decir, que los ultrasonidos básicamente podían cambiar el comportamiento y llegaron a la conclusión estos científicos que estos ultrasonidos, esta técnica, era efectiva para tratar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad e incluso trastornos neurológicos más o menos graves como dolor crónico o epilepsia. De hecho, los científicos, en esta investigación que publicaron, ellos confesaron que habían utilizado como máximo estímulos cortos de unos 40 segundos, pero llegaron a la conclusión de que si hubieran utilizado estímulos más largos, como unos 40 minutos, los resultados, los cambios neuronales podrían durar semanas. Bueno, todo esto fue en el 2020. Pues recientemente se ha dado un paso que yo creo que es enormemente increíble, que parece de ciencia ficción. Y es que recientemente científicos de la Universidad de Washington en San Luis, en los Estados Unidos, han logrado mejorar esta técnica hasta cotas absolutamente increíbles, porque han logrado, a través de ultrasonidos, manipular ya no regiones del cerebro, sino en este caso neuronas específicas, incluso neuronas del cerebro profundo, lo que supone un enorme avance para el tratamiento de enfermedades como el Parkinson. Bueno, y con esta técnica los científicos lo que conseguían es activar y desactivar tipos específicos de neuronas en el cerebro, sin ningún tipo de implante quirúrgico. Y en este caso los científicos utilizaron ratones. O sea, que a mí me parece increíble. Es decir, que a través de ultrasonidos activaban y desactivaban neuronas, incluso neuronas del cerebro profundo, ¿no? Y se daban una serie de órdenes, aparte de la cuestión médica, que también está presente y es muy importante, pero el hecho de que esos ultrasonidos eran y activaban una serie de neuronas que hacían que la persona que lo recibía tuviera un comportamiento determinado, de modo que se puede llegar a decir y a manipular el comportamiento de alguien únicamente con ultrasonidos. Haz esto, haz lo otro, vete aquí, vete allá. Pues los ultrasonidos no solamente impiden la decisión propia de una persona, sino que lo que hacen es
que esa persona haga lo que le han mandado. Claro, todo este tipo de investigaciones tienen una finalidad puramente médica, ¿no? En el campo de la salud. Claro, este último avance, desde luego, lo que se ha publicado es que podría ser un avance, claro, cuando digamos que las investigaciones se desarrollen más en el tiempo, pero podría ser un avance para acabar con los efectos secundarios de toda una serie de medicinas, de la medicación que tienen que tomar personas con enfermedades mentales o incluso enfermedades neurológicas. Es decir, que con la aplicación de los ultrasonidos se evitarían todo ese tipo de efectos secundarios que tienen algunos medicamentos muy potentes, muy fuertes para este tipo de enfermedades. Esto obviamente es positivo, pero es como todo, ¿no? Se puede utilizar para hacer el bien, como en este caso, y se puede utilizar para hacer el mal, ¿no? Y aquí nos podemos imaginar pues múltiples aplicaciones, sobre todo en el campo militar o en el campo del espionaje, ¿no? Desde luego, claro que hay aplicaciones de este tipo, ¿no? Y como te decía, en este caso, en esta última investigación, se utilizaron ratones y lo que hicieron los científicos es aplicar emisiones casi imperceptibles de calor mediante ultrasonidos en neuronas seleccionadas, ¿no? Y simplemente estos ratones lo que tenían era un dispositivo móvil ubicado en su cabeza, un dispositivo que no requiere intervención quirúrgica, sino que es como una especie de casquito pequeño que le ponían a estos roedores, podían moverse sin ninguna limitación y lo que hacían los científicos era pues estimular térmicamente este pequeño casco que llevaban los roedores mediante técnicas de ultrasonidos, activaban lo que llamaban canal iónico y ese canal iónico actuaba como una especie de interruptor y con ese interruptor podían encender o apagar determinadas neuronas que tenían como objetivo. Es decir, que ya estamos en un punto de una concreción, una profundidad absolutamente enorme en todo lo que tiene que ver con la manipulación del cerebro, es decir, hasta el punto, como digo, no de manipular regiones del cerebro, determinados comportamientos, sino incluso neuronas. Neuronas que son el fundamento de todo, de cualquier cosa que hace el ser humano. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial. También va a ser muy importante en este siglo XXI, año 2021 en el que estamos, pero el futuro hablará mucho de inteligencia artificial y hablará mucho también de lo que fue el tema ayer en La Rosa de los Vientos, uno de los temas fundamentales, los ovnis, porque se va a utilizar la inteligencia artificial, Juanjo Sánchez Oro, la inteligencia artificial para buscar ovnis. Sí, bueno, es lo que estabas comentando. Yo creo que ya se ha convertido y estamos todos a la expectativa de qué es lo que ocurre con el famoso informe que ha entregado la Armada al Senado de los Estados Unidos. Y hasta ahora llevábamos ya los últimos meses que se habían pronunciado los diferentes o los equivalentes a los ministerios de defensa de Estados Unidos y de Japón que demostraban que tenían planes o estaban generando procedimientos adecuados, específicos para estudiar todos estos fenómenos aéreos anómalos o objetos volantes no identificados. Parece que está muy claro que existe ahora mismo toda esta atención y toda esta controversia en torno al fenómeno, pero había una gran potencia de nuestro planeta que de momento no se había pronunciado al respecto. Y justamente en esta semana se han producido noticias y es que China ha confirmado que también su ejército popular, que es como se le llama, también tiene una serie de procedimientos y tiene un equipo de trabajo que está dedicado específicamente a estudiar este asunto, ¿no? A estudiar los objetos volantes no identificados, que bueno, que como ha ocurrido también en el caso de Estados Unidos, pues los chinos lo han bautizado con su propia jerga y allí lo denominan algo así como condiciones o circunstancias aéreas no identificadas. Pero vamos, el equivalente es no lo es que muy entendemos... bonito, ¿no? No, pero bueno, ese ya digo, es un poco el equivalente a lo que habitualmente denominamos objetos volantes no identificados, Sí, ¿no? sí. Aquí no hablan de objeto porque tampoco muchos de estos ejércitos lo que estamos viendo es que huyen un poco del término objeto porque parece como darle una materialidad que en muchas ocasiones no está claro que lo sea, porque puede ser, por ejemplo, a veces un error de percepción, un error a lo mejor del instrumental con el que estás analizando el fenómeno, y por tanto darle objeto es darle una materialidad que a lo mejor después de haber hecho un análisis no tiene, ¿no? Y por eso
tratando un poco en la jerga de ser prudentes. Pero en este caso, un país como encima China, que todos sabemos que es un régimen totalitario, que siempre hay mucha opacidad y además hay censura en todo lo que tiene que ver con los medios informativos, pues justamente ha trascendido esta información. El diario, el South China Morning Post, ha hecho una crónica al respecto de cuál es la situación y ha confirmado esos dos puntos. El primero es que efectivamente el Ejército Popular trata de averiguar qué es lo que hay detrás de muchos avistamientos, de una serie de avistamientos que ellos además reconocen que se están multiplicando últimamente, que se están incrementando, que ya había un informe del año 2019 que señalaba que había una frecuente aparición de estas circunstancias aéreas no identificadas y que eso conllevaba una serie de graves desafíos a la seguridad de la defensa aérea del país. O sea, eso ya aparecía recogido en este informe y, por lo tanto, lo que ahora se confirma es que existe un equipo de trabajo específico y no solamente eso, sino que además este mismo diario se ha encargado de reproducir cuáles son un poco todo el procedimiento que utilizan, todo lo que es el itinerario que sigue un avistamiento desde que es observado hasta que finalmente es procesado por el sistema de información del Ejército Popular Chino. Y lo que ha revelado esta información es que tienen primero un nivel que es recoger datos, recoger estos posibles avistamientos extraños e inexplicados de las estaciones de radar militares, también recabar los testimonios de los pilotos de la Fuerza Aérea que estén en activo, informes que hayan llegado también a las comisarías, a las policías locales. También recaban información de los centros meteorológicos y de los observatorios astronómicos que pertenecen a la Academia de Ciencias China. Una vez en este nivel, una vez que se han recopilado esos datos, esas observaciones pendientes de explicación, lo que hacen es que se pasan a la red de centros militares regionales y una vez que esos datos llegan a esta red local de centros militares, entonces se procede a un primer análisis, digamos preliminar. Se hace un filtro, se ve si hay algunas de esas observaciones que no tienen relevancia o que se pueden explicar en este primer nivel, y aquellos que no hayan sido desestimados, estos informes, con todo ese conjunto de datos, pasan a una base de datos nacional. Y es aquí, cuando llegan a este cuartel general y cuando son registrados e introducidos en esta base de datos nacional, cuando entonces se les aplica lo que ellos denominan un índice de amenaza. Que es algo así como indicar pues realmente como el grado de alerta que hay que tener ante ese avistamiento. Y eso lo hacen en función de una serie de parámetros, por ejemplo, la frecuencia con la que se ha producido ese avistamiento, si es muy reincidente, si está, por ejemplo, afecta a un lugar crítico, que pueda ser crítico para la defensa del país, también las características que tenga el objeto o el avistamiento, digamos, que su diseño aerodinámico, si tiene o no tiene radioactividad, si es posible detectar los materiales de ese objeto, el movimiento que ha realizado, si hasta cierto punto desafía, entre comillas, las leyes de la física o por lo menos la tecnología que se conoce. Como te digo, un poco en función de todo esto, se le da un índice de amenaza y finalmente ya en este punto, cuando ya se ha clasificado de esta manera, cuando ya se tiene toda esta muestra de datos recopilada de todos esos lugares que hemos dicho, entonces se trata de poner en común dentro de esa base de datos y se le aplica la inteligencia artificial. La idea de aplicar la inteligencia artificial es tratar de detectar pues una serie de patrones o de datos o de distinguir un poco, separar el ruido de la señal y sobre todo tratar de captar algunos elementos que a lo mejor para una inteligencia humana pues pasan desapercibidos, ¿no? Una de las cosas que hace la inteligencia artificial es esa capacidad que tiene para detectar esos patrones que a lo mejor con datos que normalmente un ser humano pues despreciaría, la inteligencia artificial puede tomarlos en cuenta y por lo tanto tratar de llegar a una serie de conclusiones que una inteligencia humana no sería capaz, ¿no? Bueno, pues todo este proceso es el que tienen en marcha, por lo tanto ya es público que ellos también investigan estos asuntos, que evidentemente les preocupa mucho la cuestión de si están, más que la cuestión extraterrestre, como siempre, pues están preocupados de si realmente están ante algún tipo de intrusión de una tecnología de un país enemigo. Y luego también se suma a algunas informaciones que poco a poco, también aquí en La Rosa de los Vientos lo hemos ido comentando, de determinados avistamientos que nunca se supo muy bien en qué quedaron. Yo creo que el más llamativo de todos ellos, lo comentamos, bueno, es uno de esos
incidentes que ha sido cuando se han cerrado determinados aeropuertos porque ha habido objetos que han sobrevolado la pista, ¿no? Uno de los más, que fue de los más mediáticos, ocurrió en el año 2010, donde el aeropuerto de Xiaoshan, en Hangzhou, fue cerrado hacia las 8 de la tarde porque se observó una especie de tráfico inexplicable. Las autoridades decidieron cerrar por más o menos unas 2 horas todo el aeropuerto, lo que obligó a suspender pues todos los vuelos que estaban en ese momento en curso, y no se dieron explicaciones de por qué se había hecho, nunca se aclaró la cosa. Sí que hubo una serie de asociaciones, tanto procedentes como de Pekín, como de Shanghái, que son asociaciones también, bueno, de ufólogos, vamos a decir así, aficionados, que sí que se acercaron al lugar y pudieron recabar testimonios de testigos, que fueron publicados también estos testimonios en diferente prensa local, y que, bueno, ellos hablaban de que efectivamente habían observado en algunos casos alguna especie como de luz, alguno como de luz que recordaba una especie de cometa o de bólido, que algunos asociaron, bueno, algunos llegaron a hacer incluso alguna foto, pero más allá de estas observaciones que ni siquiera pudieron interpretarlas como que realmente habían sido la causa que había provocado el cierre del aeropuerto. Ya digo que esto no se dio nunca ninguna explicación oficial, simplemente se dijo que se cerraba, pero no se llegó a concretar nada de lo que había provocado ese cierre, ese parón de todo lo que era la actividad y las operaciones aéreas en el aeropuerto. Más allá de eso, nunca más se supo del asunto, y lo que sí que parece que confirma esta nueva información es que efectivamente se van sucediendo los avistamientos, como estamos comprobando también en otros países, que las autoridades y sobre todo las autoridades militares están preocupadas por el asunto y han creado protocolos muy concretos para tratar de desentrañar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Yo también estoy muy pendiente de lo que va a ocurrir con el famoso informe, a ver qué es lo que dice. Yo creo que es además muy comprometido por algunas cuestiones, por lo que se está empezando a revelar. Creo que es muy comprometido también para las propias autoridades estadounidenses, porque una de las cosas que también ha trascendido, bueno, ya lo estuvisteis comentando también, es sí, que... ya que dices eso, si la gente quiere saber y quiere tener información y quiere conocer lo que contamos en el programa, ahí tienen la página web en ondacero.es, en la sección de La Rosa de los Vientos, el Círculo Secreto de ayer, que lo dedicamos en exclusiva al tema OVNI, al tema de ese informe, esa documentación, ese escrito que ha aparecido ahora, que se ha filtrado hace nada a la prensa en Estados Unidos, elaborado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que certifican que no es nada conocido lo que hay detrás, la inteligencia que hay detrás de los artefactos de 120 casos protagonizados por pilotos. Es una de las grandes informaciones relacionadas con el fenómeno OVNI en los últimos tiempos, y de la que, Juanjo, bueno, todos estamos muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir, porque parece que es un primer episodio, Juanjo, un primer episodio de lo que puede suceder en el futuro. Sí, yo lo que a mí yo digo que yo entiendo que los que tengan que hacer el informe tienen una situación bastante comprometida, porque claro, una de las posibilidades que tienen que aclarar es si parte de esos avistamientos, como ha ocurrido también en épocas pasadas, forman parte de proyectos secretos tecnológicos de vanguardia que está realizando algún tipo de agencia gubernamental. Y digamos que ahí, como ocurre pues en muchas actividades de este tipo, confidencial, pues una mano no sabe lo que hace la otra. Entonces, perfectamente pueden estar probando algún tipo de prototipo, incluso en algunas ocasiones para ver si el propio sistema de defensa del país es capaz de interceptarlo, detectarlo, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma también de poner a punto o de testear las propias capacidades que tiene el país frente a un prototipo avanzado. Y claro, de esta manera, si ahora mismo en ese informe aparece que no existe, o confirman que parte de los avistamientos forman parte de proyectos secretos de Estados Unidos, las potencias rivales pueden empezar a saber, si se concreta además qué tipo de avistamientos son. Imaginaros que alguno de los vídeos que hemos visto dice, no, eso responde realmente a una nave que nosotros tenemos. En cierta medida está revelando las características que tiene ese objeto. Pero se ponen zancadillas a sí mismos, ¿no? Por un lado, se ponen la trampa para ver si realmente están con ese poder de reacción ante una posible amenaza, pero por otro lado, claro, si están desvelando, se están poniendo la zancadilla. Y por otro lado, también están diciendo que otros países
no están teniendo este tipo de operativo de naves o lo que sea que puedan tener esa tecnología así muy, muy importante, pero tampoco lo pueden llegar a saber, ¿no? Porque tampoco se lo han comunicado. Claro, es que le estás revelando parte de las prestaciones que tiene tu tecnología. Y lo digo porque esto ya ocurrió en el pasado. Cuando empezó toda la fiebre del fenómeno OVNI, estaba claro que muchos de los, estamos hablando de los años 50, 60, estaba claro que muchos de los avistamientos realmente eran prototipos militares diseñados por Estados Unidos, que bueno, los estaban probando en su propio territorio y que evidentemente estábamos en plena Guerra Fría. Y los ufólogos recogían muy bien, con mucho detalle, muchos de las maniobras y de las características que tenían esas aeronaves. Claro, cuando esto lo publicaban, les estaba dando una información valiosísima a los rusos, porque directamente estaba diciendo qué prestaciones tenía ese objeto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se sabe que también las propias agencias gubernamentales empezaron a meter desinformadores en los ufólogos para que hicieran relatos de avistamientos falsos o manipulados, de tal manera que esa información no pudiera ser útil a la Unión Soviética. Entonces, en este caso, por eso digo, no sé cuál será el nivel un poco de detalle que tenga este informe, pero imaginaros que alguno de los vídeos que hemos visto realmente luego diga, ellos hayan hecho sus comprobaciones internas y alguna de las agencias gubernamentales reivindique como suyo el objeto que aparece en esas imágenes. Entonces, ahí están todos los datos técnicos en ese vídeo, y eso se le puede pasar perfectamente a otro tipo de potencia extranjera y puede tomar buena nota de qué es lo que tiene ahí delante, ¿no? Llevamos meses en la Rosa dos Vientos informando sobre esas investigaciones oficiales, sobre lo que uno u otro en las altas esferas del poder en Estados Unidos estaba diciendo y pensando sobre ese tema. Ahora el tema ha explotado, pero aquí lo hemos tratado desde hace mucho tiempo con Miguel Pedrero, que nos has contado muchas cosas y que hay nuevas informaciones, claro. Sí, yo he seguido casi prácticamente desde el principio, desde que en el año 2017 Luis Elizondo concede una entrevista al New York Times, que aquí es cuando surge toda esta historia, aunque ya venía de atrás, de una serie de vídeos que había conseguido un investigador estadounidense sobre una serie de avistamientos en las costas de California, en los Estados Unidos. Bueno, luego todo ha ido a mucho más y yo creo que la filtración al New York Times sobre lo que va a ser ese informe, yo creo que es lo que todos nos esperábamos. Obviamente, el ejército de los Estados Unidos no va a decir ni que existen extraterrestres, obviamente, ni va a decir que existe un fenómeno proveniente de unas inteligencias de otras dimensiones o algo por el estilo. Simplemente va a dar a conocer una serie de casos para los que no tiene explicación y ahí se va a quedar, ¿no? Pero que no es poca cosa, ¿no? Lo que ha dicho, no, ahí se va a quedar porque evidentemente no se puede ir a más, pero lo que ya ha dicho es que tiene una naturaleza completamente desconocida y que no es de aquí. Bueno, lo que dicen es que es algo que no saben qué demonios es. Claro. Y de hecho eso va en la misma línea de la última declaración que ha hecho Obama en ese sentido y exdirectores de la CIA y exdirectores del Pentágono, en el sentido de que hay una serie de objetos que vuelan por ahí que muestran una tecnología superior a la del ejército de los Estados Unidos y que no saben qué demonios es. Bueno, eso tiene un nombre y se llama fenómeno OVNI de toda la vida, ¿no? De hecho, es muy difícil justificar algunos de los casos. Es decir, ¿cómo puedes justificar que una serie de objetos se muevan en cuestión de segundos decenas de miles de metros, en cuestión de segundos? ¿O cómo explicas que pase entre dos aviones, prácticamente rozando la carlinga de un caza militar, un objeto rectangular rodeado por una esfera translúcida que va girando sobre ese objeto, ¿no? De hecho, las declaraciones, y esto también viene por aquí, y es muy interesante, es decir, en realidad la gran presión vino desde dentro del ejército de los Estados Unidos, concretamente por parte de pilotos de la Marina de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada vez esos objetos voladores se presentaban más cerca de sus cazas militares cuando estaban realizando operaciones aéreas o estaban realizando ensayos aéreos muy complejos, ¿no? Y en varias ocasiones esos objetos estuvieron a punto de provocar un grave accidente. Y los propios pilotos de los cazas militares estaban enormemente cabreados
con sus superiores porque no daban ninguna explicación a esa serie de objetos, que hacían una serie de maniobras que ellos catalogan como imposibles y que en varias ocasiones, como digo, estuvieron a punto de provocar accidentes. Por lo tanto, lo que hicieron varios de ellos, como representación de todo el resto de sus compañeros, es irse al New York Times y denunciar el hecho. Y eso fue lo que obligó a un portavoz de la Marina de los Estados Unidos a decir que era cierto, que esa serie de fenómenos eran reales, que llevaban detectándolos desde hacía mucho tiempo y que no sabían qué demonios eran, pero que lo estaban tratando con mucha profundidad y querían saber a dónde podían llegar con sus investigaciones y si podían saber qué eran esos objetos. Eso fue lo que se publicó en muchos medios de comunicación y abrió informativos en donde se decía que los Estados Unidos habían admitido la veracidad del fenómeno OVNI. No era exactamente así, pero era muy interesante. Y por supuesto, y esta información, por cierto, que ayer Juanjo me mandó un WhatsApp diciendo, léete esto, lo que acaba de salir, y me parece interesantísimo, ¿no? Porque lo que demuestra es que también el ejército chino, el ejército popular chino, investiga este tema, pero también el ejército francés, también el ejército español, y todos saben lo mismo. Es decir, tienen una serie de elementos de juicio quizás superiores a los que podemos acceder los investigadores civiles, en el sentido de trazas de radar, fotografías, filmaciones tomadas por las cámaras incorporadas a los cazas, pero tampoco creo que sepan más sobre el origen del fenómeno, la génesis del fenómeno, que nosotros. En el fondo, eso se llama fenómeno OVNI, así de claro. Cambiamos de tercio, hablamos ahora también, Manuel Carbellal, por mencionar otro asunto que también es importantísimo, lo que tiene que ver, vamos a la Tierra, lo más terrenal, pero vamos al pulmón del planeta, al Amazonas. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver con esta tribu, esta información que vamos a contar ahora? Pues sí, estos también son un poco extraterrestres. Sí. Esta tribu del Amazonas boliviano, que ha sido objeto de un nuevo estudio porque ya había sido estudiada en otro sentido, en el primer caso por cardiólogos, ahora por neurólogos, pero a mí me parece que es como el enésimo grito de advertencia de que estamos haciendo las cosas muy mal, de que vamos abocados al desastre y bueno, y este es un nuevo intento por llamar la atención en ese sentido. Hace un tiempo se hizo un estudio sobre esta tribu, los Simané del Amazonas boliviano, por parte de científicos, cuando descubren que a pesar de su longevidad, a pesar de que miembros de esta tribu amazónica tenían mucha edad, tenían unos corazones extremadamente sanos en la vejez. Tenían una menor prevalencia de aterosclerosis coronaria que cualquier otra población conocida por la ciencia. También se comprobó que no tenían factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, una baja tasa de enfermedades cardíacas que deducían los científicos que probablemente estaban relacionadas con su estilo de vida. Así que fueron un poco más adelante y ahora se acaba de publicar en la revista de gerontología un estudio realizado sobre 746 adultos de esta tribu Simané de entre 40 y 94 años, que ya llegar a los 94 años viviendo en medio de la selva, pues no está mal, ¿no? Y lo que hicieron en este caso fue escanear sus cerebros para averiguar cómo cambiaba su volumen cerebral y todos los datos relacionados con el paso de los años, comparándolo con poblaciones similares del mismo perfil, de la misma edad, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y entonces descubren que entre los Simané hay una diferencia enorme en cuanto a sus cerebros, de un 70% en relación con los habitantes, con los residentes de los países occidentales, en cuanto a la atrofia que se produce en el cerebro a medida que va avanzando el proceso de envejecimiento, pero que además suele reducir, en su caso, el riesgo del deterioro cognitivo, los casos de demencia, la inflamación,
que no tiene un efecto tan fuerte en el cerebro de esta tribu como en el caso de los ancianos de Europa o de Estados Unidos. Uno de los autores de este estudio, que es el profesor Andrei Irima, asistente de gerontología y neurociencia e ingeniería biomédica en la Escuela de Gerontología Leonard Davis, decía que para ellos ha sido una oportunidad extraordinaria de hacer un experimento natural, en este caso con seres humanos, al poder hacer estas comparaciones, y que la mayor tasa de pérdida de tejido cerebral en los europeos se debe a nuestro estilo de vida sedentario, por un lado, y fundamentalmente a la alimentación. En el caso de los Simané tienen una gran actividad física, pero además no tienen acceso a atención médica en medio de la selva y tampoco la necesitan. Y en cuanto a la alimentación, ellos comen alimentos ricos en fibra, verduras, pescado, carnes magras, y esta comparativa entre su forma de vida y su desarrollo neurológico y cerebral, incluso en edades muy avanzadas, casi llegando a los centenarios, digamos que es toda una lección para los occidentales, que viviendo con muchas más comodidades, tenemos unos cerebros mucho más vulnerables y mucho más enfermos que esta tribu del Amazonas. Así que yo creo que es toda una lección y una invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestra vida. Que necesitamos un poco que nuestra vida se acerque a lo natural para ser un poquito mejor, también en temas de salud. Y el tema de la alimentación, de verdad, claro, que yo no me canso de repetirlo, que estamos comiendo cosas, somos lo que comemos, y si estamos comiendo mierda, pues estamos predestinados a acabar igual. Y va a haber en el futuro nuevas exploraciones espaciales a Venus y a Júpiter si viajas a sola. Bueno, pues parece que se vuelve a reactivar la carrera espacial, a ver quién está haciendo más, ¿no? Otra vez el pulso entre Estados Unidos y entre Rusia. La NASA planea ir a Venus, lo va a hacer en 2026 y bueno, pues lo va a hacer con 2 misiones, la Da Vinci y la Veritas. Con la Da Vinci, ¿qué es lo que pretende hacer en la atmósfera de Venus? Pues eso, pretende conocer el origen de esa atmósfera y además también quiere mirar por ejemplo, qué diferencias tiene y por qué es tan distinta de la atmósfera de la Tierra y de Marte, y también detalles pues sobre la historia volcánica del planeta o incluso de la posible localización de agua en Venus. ¿Qué es lo que va a hacer la otra misión? La Veritas, pues Veritas lo que va a hacer es orbitar alrededor de Venus, va a explorar su superficie a través de las oscuras nubes del planeta, que por lo visto, y ahora vamos a dar detalles de por qué es tan terrible el planeta Venus, porque se supone que es el antagónico a la Tierra, muy similar a la Tierra, pero le dicen que es lo peor, ¿no? O sea, la atmósfera, todo, la temperatura sería lo terrible. Y de existencia de que hubiera una mínima posibilidad de existencia de vida sería en esto que está comentando, en las nubes. Incluso Carl Sagan fue el primero que comentó que habría esa posibilidad. O sea, en la superficie de Venus no, tendría que ser en esas nubes. Bueno, el asunto es que los humanos no tendrían posibilidad de habitar este planeta. ¿Por qué? Pues porque aparte de que se vería todo de color anaranjado, que dicen que el cielo sería pues nada, como mucha nube, casi no se podría ver prácticamente nada, pues que te mueres al instante, porque la presión es equivalente a 1000 metros bajo el mar. O sea, imposible, que la composición es rocosa, que además, aunque es muy de tamaño similar a la Tierra, pues tendríamos en la superficie más de 400 grados. En cambio, en esas nubes que comentamos, habría 20 grados, con lo cual ahí sí se podría tener esa posibilidad de vida. ¿Y qué es lo que pasa con Rusia? Pues que Rusia pretende ir a Júpiter y lo pretende hacer en 2030. Pero es que tiene tela marinera aquí la exploración espacial que quieren hacer. ¿Por qué? Porque quieren utilizar una nave con propulsión nuclear.
¿Y cuándo se supone que pretenderían o cómo harían ese viaje a Júpiter? Bueno, pues lo harían, ahora comentaremos qué tipo de nave es, con una propulsión programada para el 2030, pero que primero estaría en la Luna, después iría a Venus y finalmente a Júpiter. Bueno, todo esto lo está comentando la Agencia Espacial Rusa, que se llama Roscosmos. Bueno, es una misión interplanetaria y lo que quieren lanzar es un remolcador espacial que le han puesto de nombre Zeus, y esta nave, pues como comentamos, va a utilizar esta propulsión nuclear y bueno, es una nave que se utiliza para transportar tanto equipamiento como astronautas. Roscosmos, la agencia espacial rusa, pues tiene también la intención, en su momento lo comunicaron, y creo que tienen ahí como una especie de acuerdo con China, porque quieren hacer una estación orbital suya propia para desvincularse totalmente de la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues utilizarían, pues me imagino que esa estación para también tener esta opción de este remolcador espacial denominado Zeus. ¿Y qué es lo que va a emplear para poderse hacer ese viaje hasta Júpiter? Pues tiene un reactor nuclear de 500 kilovatios para impulsarse. Y dice que es una verdadera planta nuclear viajando por el espacio y que con este sistema pues van a reducir el tiempo de viaje, de distancia. Lo harán, según ellos, tienen calculado, en 4 años y 2 meses. ¿Qué pasa con esto? Pues que a la NASA le ha entrado envidia y también va a hacer algo similar. Se supone que es lo que quieren hacer. Entonces dicen que seguramente que se pondrá en marcha y que para ir a Marte la NASA tendrá en cuenta este sistema de propulsión también nuclear. Incluso la NASA tiene 2 opciones. Puede ser o térmica o eléctrica. Dependiendo de lo que crean que es más óptimo para llegar a Marte, pues lo harán. ¿Por qué? Por lo mismo que quieren hacer los rusos. Porque el tiempo de duración con la propulsión nuclear es mucho menor que con las condiciones en las que se utilizan ahora para el combustible, para propulsar las naves. Así que ya sabéis, 2026 Venus, 2030 Júpiter. Por cierto, Rusia fue el primer país que estuvo explorando Venus para saber cómo era ese planeta. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos estará hasta las 4 de la madrugada. Hemos empezado a la 1. Tenemos 3 horas de programa esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya quedan muchas cosas, muchas informaciones. Esta noche en la tertulia Zona Cero vamos a hablar de fronteras del futuro, de los edificios del mañana, en fronteras del futuro que nos traerá Javier Sevillano. Vamos a estar también con el autor de La camarera de Castamar, acaba de publicar el libro Los 10 escalones. Va a estar con nosotros Fernando Núñez. Vamos a hablar también en Mujeres con Historia. Vamos a hablar de María Reiche, la investigadora de las líneas de Nazca en Perú, y en Ecos del Pasado tendremos esta noche, y nos contará esta noche Laura Falcó Lara, nos contará algo más sobre objetos malditos. Pero todavía tenemos unos minutos por delante, bastante rato todavía por delante en la tertulia Zona Cero de esta noche. Una tertulia que ahora vamos a pararnos, Mado Martínez, en hablar sobre qué es eso de un sol artificial. Pues lo venimos anunciando desde hace tiempo en la tertulia, que si China quería hacer un sol artificial, que si China ya tiene el prototipo, que si China ya lo ha construido, que si China ya ha encendido el sol, muchas veces, además siempre me ha tocado a mí. Fíjate, pero todo China, siempre. Jolines. Sí. Y esta noche volvemos a ser testigos de la noticia porque China ha batido el récord de temperatura con su sol artificial. Sigue haciendo pruebas, ellos siguen haciendo ensayos, 120 millones de grados Celsius durante 101 largos segundos. Y lo han hecho el pasado 28 de mayo, que es un reactor de fusión, que esto, para que lo entendamos, es la fantasía de ciencia ficción que la física y todos en general
llevamos soñando desde hace décadas, ¿no? Es una realidad. El tokamak, que así se llama, ha alcanzado con anterioridad más temperatura, pero durante menos tiempo, 20 segunditos. ¿Y por qué están tan entusiasmados? Y creo que todos deberíamos estar entusiasmados con este sol o con estas pruebas, pues porque es lo que hace, imitar al sol. ¿Y para qué lo quieren? ¿Y por qué es tan guay? Para crear energía limpia y de forma ilimitada. Lo digo, lo repito, ha sido el sueño de muchos durante años, la fusión nuclear. Y como la cosa prospere, que yo creo que al final prosperará, además la NASA también está haciendo su propuesta alternativa de fusión nuclear, tal vez en una década cambiará nuestro mundo. Y en La Rosa de los Vientos, si los hados quieren, seremos testigos de ello y estaremos aquí para dar cuenta de las páginas que la ciencia está escribiendo en esta proeza histórica. ¿Vosotros qué decís? ¿Que estaremos aquí dentro de 10 años dando la noticia de que cambia el mundo con la fusión nuclear o no? ¿Cambiará el mundo, Manuel? ¿Habrá un sol artificial en 10 años? Yo en 10 años espero estar explorando Venus o Júpiter, apuntarme ahí de voluntario a cualquiera de esas misiones. Si me quieren. Si te quieren. Claro, porque como según lo que ha dicho Juanjo, ahora con la inteligencia artificial hasta los ufólogos nos vamos a ir al paro, porque ya lo van a hacer ellos, pues habrá que buscar otras salidas. Oye, he leído esta semana un Twitter tuyo, un mensaje tuyo, que tiene mucha razón, en el sentido de que parece que hemos descubierto la pólvora. Han pasado 74 años del comienzo del fenómeno OVNI y parece que ahora nos hemos dado cuenta que detrás del fenómeno OVNI hay algo desconocido, hay algo extraño, hay algún tipo de inteligencia y hay algún tipo de tecnología. Igual, para saber eso, hubiera bastado con preguntar a la gente que llevaba mucho tiempo investigando el tema. Claro, lo que pasa es que yo recomiendo a todos los aficionados a los ovnis que tomen muchos rabitos de pasa. Porque tenemos, mucho rabito de pasa, porque tenemos un problema de memoria, tenemos una memoria muy corta y como no nos acordamos de todo lo que ha ocurrido, ya vivimos tal al día, parece que todo esto es nuevo y esto ya ha ocurrido muchas veces. Ni el Pentágono, ni los senadores, ni el gobierno americano nos va a decir la verdad sobre este tema porque no pueden. Vamos a ver. Si ahora la CIA dice que de esos 120 casos que han investigado no han encontrado ellos no tienen responsabilidad, o están mintiendo ahora, o mentían cuando a principios de los 90 publicaron en su página web oficial. Ahora tú cuando entras en la web de la CIA hay un montón de... Tú tecleas UFO en el buscador y te salen un montón de contenidos. Pero a principios de los 90 te salía uno solo, en el que ellos explicaban cómo se habían aprovechado, lo estaban contando antes muy bien Juanjo y Miguel. Sí, se habían aprovechado del fenómeno OVNI para hacer una serie de pruebas, pero no quiere decir que todos los ovnis fueran eso. No, por supuesto, pero te quiero decir que si hay algo que tenga que ver con la tecnología de una agencia, todo esto que cuentan ahora los pilotos de que es que hacen maniobras imposibles, que es una tecnología, cuando entre 1947 y 1988 que se reconoció públicamente la tecnología Stealth, se veían aviones triangulares y no aparecían en los radares, claro, los mismos pilotos decían, pero ¿esto qué es? Si tengo el radar aquí y no sale, y es triangular, y no tiene timón de cola, y las alas volantes se estaban desarrollando durante 40 años. Oye, Entonces, Manuel, mi reflexión es muy simple, y lo digo siempre. Si en los años 40 descubrieron la tecnología Stealth, con las alas volantes, las Nordstrom, las Horton, todo aquello, y no lo reconocieron públicamente hasta que presentaron el bombardero B-2 y luego el F-117 en el 88, eso significa que ahora, en el año 2021, ya existe la tecnología que nosotros conoceremos en el año 2061. Sí, es Imagínate. cierto, y otra Manuel, cosa más te pero digo, se dice esto, perdóname, se dice esto y parece que se puede interpretar como que decimos o se ha dicho que todos los casos ovnis responden a la tecnología Stealth. No, y eso es una tontería. Claro. Pero quiero decir que no podemos esperar a que ahora ni la CIA ni el CNI
ni la DGS, ni el MI5, ni ningún servicio de inteligencia diga, bueno, venga, vale, nos habéis pillado, nosotros estamos desarrollando una nueva tecnología de drones para espiaros y vale, venga, en algún caso hemos sido nosotros. Es que eso no se puede decir, pero eso es solamente una parte del fenómeno. Con eso quiero decir que no esperemos una confesión abierta, porque aquí en España sabemos que comparado con Estados Unidos, fíjate, no hay comparación, ¿no? Pero aquí en España ya hemos identificado que algunos casos OVNI genuinos que se dieron en España eran propia tecnología española. Aviones, por ejemplo, cuando ocurrió la Marcha Verde famosa en Marruecos, ahí había un montón de aviones espía, incluyendo españoles, que no notificaban planes de vuelo a los centros de control, y cuando en el centro de control de vuelo de Gando aparecían ecos de radar extraños, claro, ellos no sabían qué era eso genuinamente es un ovni, y eran españoles. O sea, imagínate pero lo que eso puede pasar no son en todos los Unidos. ovnis en absoluto. Evidentemente, pero claro. Mira, Caravaca hace una reflexión muy buena, que aquí nos están mareando la perdiz con los casos lejanos. Pero hay toda una casuística que son los encuentros cercanos, los casos de humanoides, que aterrizaje, no tienen nada que ver con eso. Claro, pero es que de esto no dicen ni mu. O sea, está muy bonito esto de las filmaciones de los aviones de la Armada y demás, pero eso es solo una parte infinitesimal del fenómeno OVNI, que es mucho más complejo. Y eso, a medida que crece el grado de extrañeza, es mucho más difícil de tratar. Pero mi comentario, para terminar, decía que me hacía gracia, que ahora sobre todo me gustó mucho un titular de La Vanguardia hace un par de días, que decía algo así, que el tema de los ovnis había pasado de ser una cosa de frikis a un problema de Estado en los gobiernos más poderosos del mundo. No, lo ha sido siempre. Lo que pasa es que os habéis enterado ahora. Nosotros lo sabemos hace mucho tiempo. Igual el tema es al revés, que empezó siendo un tema importante, que ha sido un tema importante y que después algunas fricadas han hecho pensar a la gente que era un tema relacionado con los frikis, pero nada que ver con la realidad. Miguel Pedrero, tú eres una de las personas que mejor conoces la información oficial. ¿Qué opinas sobre este asunto? Yo creo que a lo mejor estamos cometiendo un error y nos estamos fijando en el dedo y no en la luna. Yo no estoy de acuerdo con Manuel, que esto ya ha pasado muchas veces. No es así. Esto yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es absolutamente importante e impresionante, pero por varias cuestiones. Es decir, porque yo creo que ya se ha descorrido el velo. Yo creo que tiene mucho que ver la pandemia que hemos vivido, aunque parezca mentira. Es decir, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar? No, antes... digamos que los altos jerarcas militares de los Estados Unidos pensaban que, y esto es un virus que se inoculó a otros ejércitos occidentales, es que reconocer la existencia de un fenómeno al que no tenían explicación podía provocar una oleada de pánico. Y era absolutamente absurdo, porque la gente tiene que pagar la hipoteca, tiene problemas de trabajo, y aquí salen las informaciones en los informativos 3 días, la gente dice, ostras, pues ¿qué es esto de los ovnis? A ver si están aquí los extraterrestres, y luego siguen a lo suyo. No va a haber ningún tipo de pánico, pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos es, por una parte, que tenemos a exdirectores recientes de la CIA, del Pentágono, de la NSA, a expresidentes de los Estados Unidos hablando sobre el fenómeno OVNI y reconociendo, como acaba de hacer hace poco tiempo Obama en una entrevista, donde le preguntaron un poco en plan de coña sobre el fenómeno OVNI, y él dijo, un momento, que es un tema muy serio, ¿no? Y él mismo cuenta que cuando llega al despacho Oval, lo primero que hace es, o una de las primeras cosas que hace es lo que haríamos todos que tenemos un mínimo de curiosidad por el mundo que nos rodea, y es preguntar si existen extraterrestres en el Área 51 y si tenían restos de platillos volantes. Él dice, la contestación es que no, pero me encuentro con otra serie de informaciones muy interesantes, y que hay una serie de objetos que vuelan por ahí, que muestran inteligencia y una tecnología increíble y que no sabemos qué demonios son. Pero es que no solo eso, sino que han hablado los propios pilotos militares, han hablado los portavoces de la Marina y del Pentágono. No solo eso, sino que está en ciernes un informe preparado por el Pentágono a petición del Congreso de los Estados Unidos, sobre todo a petición de Marco Rubio, que es uno de los líderes del Partido Republicano y probablemente va a ser
candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano en las próximas elecciones, y lo que dice Rubio es que es un fenómeno absolutamente serio y que el ejército de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene que saber qué demonios son esos objetos que además, dice Marco Rubio, que realizan maniobras sobre centros militares y centros de alta seguridad sin que se les pueda detectar, a veces detectar, pero sin que se les pueda derribar en todas las ocasiones. Por lo tanto, es algo tan increíble, y este informe obviamente lo que no va a decir, el informe no va a reconocer que los ovnis son extraterrestres, ni vienen de otras dimensiones, ni nada de eso, pero hay una serie de casos, como acaba de comentar Bruno, 120 y tantos casos, porque es algo que ya se ha filtrado al New York Times, en los cuales el ejército de los Estados Unidos dice que no hay ninguna explicación a esa serie de casos. Aquí la gran pregunta, y lo apuntaba antes Juanjo, es hasta qué punto en cada uno de esos casos van a dar informaciones muy concretas, es decir, sobre velocidades, sobre formas, sobre la investigación que se ha llevado a cabo, es decir, va a ser algo más genérico, es decir, simplemente se va a nombrar cada uno de los casos y se van a dar pocas informaciones sobre cada uno de los casos, o sobre cada uno de esos casos se van a dar informaciones enormemente concretas que muestren por qué ese fenómeno no tiene explicación. Yo creo que ahí está la clave, pero que el ejército de los Estados Unidos diga que hay 120 casos absolutamente de alta credibilidad en las que hay observaciones por parte de pilotos militares, filmaciones, detecciones en radar a veces, toda una serie de cuestiones, que hay mucha información sobre esos casos, pero no están explicados porque no saben qué demonios es eso. Caray, si esto no es impresionante, ¿qué lo puede ser? Pero Miguel, tú eres muy joven, como eres muy joven... Manuel, medio minuto, que tengo mil noticias más. Pero ¿qué importa que Obama diga que el tema OVNI es serio? Que Jimmy Carter los vio y dijo yo los vi, que Ronald Reagan los vio y dijo yo los vi, que atrás tuvieron que sacarlo de la Casa Blanca, que se llevó el tema a las Naciones Unidas. ¿Tú te imaginas lo que fue aquello? Claro, nosotros no lo vivimos, pero que en las Naciones Unidas, a petición de un jefe de Estado, se hiciese un debate sobre ovnis, que tenemos muy poca memoria, que ya hemos pasado por esto, pilotos que han visto ovnis, ecos de radar, casos no explicados, coño, en el proyecto Libro Azul, en el GRU, en el informe Cometa, que no es tampoco tan extraordinario. Yo no soy tan optimista, ojalá me equivoque. Venga, Miguel, 5 segundos. Sí, 5 segundos. No se trata de ser optimista o no optimista. Obviamente ese informe no va a dar a conocer la verdad sobre el fenómeno OVNI, no va a apuntar cuál es el origen del fenómeno OVNI, qué es lo que pretende el fenómeno, qué hay detrás del fenómeno, porque yo lo he dicho siempre, los ufólogos civiles, los ufólogos civiles, tenemos más información sobre ese aspecto que es el origen del fenómeno OVNI, qué está detrás del fenómeno OVNI, sabemos más que cualquier ejército del mundo. No me cabe ninguna duda, ¿no? Por eso estoy convencido de que ese informe obviamente no va a ofrecer esas respuestas, pero sí va a poner encima de la mesa una serie de casos, y el propio ejército de los Estados Unidos, que es como decir que el propio gobierno de los Estados Unidos está reconociendo que hay una serie de objetos que muestran una tecnología muy por encima de la que ahora tenemos, o de la que se sabe que tenemos, y que realizan una serie de maniobras increíbles que están por ahí, que continuamente están violando el espacio aéreo de los Estados Unidos y que no saben qué demonios es. Claro, creo que esto es muy interesante y muy importante. Tan llamativo, tan extraño como ese anillo de cobre, Juanjo Sánchez Oro, que rodeaba al planeta Tierra, ¿no? Bueno, y que seguramente lo siga rodeando, pero bueno, quería hacer un apunte también de lo que comentabais antes muy rápido, y es que hay algunas derivadas de este asunto de los ovnis en Estados Unidos que son muy llamativas, y es que Luis Elizondo, que como sabemos tienes 5 segundos y prométeme que los cuentas bien. Sí, nada, digo que Luis Elizondo se está ya postulando para ser congresista. Está ya anunciando un poquito su campaña electoral, aprovechando el tirón. Así que por eso digo que tiene unas derivadas el asunto que son también bastante interesantes. Bueno, pues el anillo de cobre, cuéntanos. El anillo de cobre, nada, muy rápidamente. Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado justamente de los primeros años de la carrera espacial, en plena Guerra Fría, todo lo que eso supuso, y en aquellos momentos muchas veces pues surgieron, y la prueba es que se llegó a la Luna en tiempo récord, se hicieron proyectos absolutamente deslumbrantes, ¿no? Y se llevaron a cabo una serie de iniciativas de lo más ambicioso. Pero también en aquellos momentos
se disparó la imaginación, hubo una serie de propuestas bastante alocadas. Yo recuerdo cómo también aquí comentamos el asunto de los intentos de hacer detonaciones nucleares en la Luna, como un ejercicio un poco de exhibición de cara a la otra potencia adversaria, ¿no? Los Estados Unidos o la Unión Soviética, de un intento también que afortunadamente quedó solamente en el papel, que era intentar cambiar o detener la rotación de la Tierra cuando salieran ojivas nucleares del país enemigo. Eso fue un proyecto estadounidense, de tal manera que no pudieran impactar sobre los objetivos, porque al detener la Tierra, pues ya pasarían, digamos, un poco de largo. Bueno, estas cosas, como digo, bastante alocadas, pero el proyecto que vamos a hablar es un proyecto que sí que se llevó a cabo, por lo menos parcialmente, y que lo que trataba era de responder a un problema que existía entonces, y es que las comunicaciones que tenía Estados Unidos en los años 60 a gran distancia, a escala internacional, podía hacerlas por dos vías, o bien a través de cables submarinos, o bien a través de ondas de radio, pero que para llegar a tanta distancia tenían que rebotar en la ionosfera. Bueno, pues claro, el problema estaba en que esos cables submarinos eran susceptibles de ser saboteados fácilmente por el enemigo. Así que lo que se les ocurrió a los Estados Unidos, y en concreto a un laboratorio, el laboratorio Lincoln, perteneciente al MIT, era generar toda una especie de anillo en la atmósfera que fuera una especie también de ionosfera artificial. Para ello, lo que trató de hacer, y de hecho empezó a hacer, era sembrar toda esa capa a unos, tengo por aquí el dato, a unos entre 3.500 y 3.800 kilómetros de altura. Lo que trataba era de sembrar una capa, como digo, de agujas de cobre, que realmente eran pequeñas antenas, para que actuaran como un refuerzo a la hora de que se rebotara una señal de radio que se enviara desde la Tierra. E incluso este diseño aseguraba que las fluctuaciones solares, estas famosas erupciones solares que bueno, en ocasiones también perturban el campo magnético de la Tierra, pues parece que no, y podrían afectar también a las comunicaciones electromagnéticas de la Tierra, parece que no afectarían a las comunicaciones en el caso de que existiera este tipo de agujas. Y finalmente lo que se hizo es que a comienzos entre el año 61 y el año 63 se empezaron a lanzar estas agujas al espacio, se lanzaron y se colocaron en órbita en torno a 480 millones de agujas que quedaron ahí flotando. Esto se convirtió en un gran escándalo internacional. Por un lado, la Unión Soviética denunció el asunto diciendo que Estados Unidos estaba ensuciando la atmósfera. Muchos científicos occidentales también empezaron a denunciar el asunto y finalmente paró. E incluso esto se llevó a la ONU, ahora que hablábamos antes de la ONU, y cuando se firmó el Tratado para el Espacio Exterior en 1967, se incluyó una cláusula que tuvo en cuenta este tipo de actuaciones en nuestra atmósfera. Bueno, finalmente el proyecto se detuvo, no llegó a culminar, pero no por la presión, digamos, internacional, no por todas estas denuncias, por todas estas protestas, sino que realmente fue porque hubo una mejor tecnología que sustituyó esta idea. Y fueron los satélites que conocemos, los satélites de comunicaciones. Sin embargo, hoy en día se sabe que, claro, ¿dónde están estas agujas de cobre? Bueno, pues que son agujas que no llegaban a los 2 centímetros de longitud, tenían una anchura mínima. Bueno, no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con ellas. Se supone que muchas de ellas finalmente han caído y se han podido localizar, por ejemplo, en zonas donde hay nieve o hay hielo, se han podido ver. Pero hay otras que se sabe que se mantienen en bolsas. Esto es a través de los sistemas que hay de monitorización de basura espacial y de teledetección a través de sistemas combinados de satélites y de observatorios. Bueno, pues se ha localizado algunas de estas bolsas que se piensa que son estas agujas todavía orbitando unos 2.500 kilómetros. Así que, bueno, es curioso que tengamos ese anillo que finalmente, como decimos, no se llegó a completar, pero que queda ahí como un residuo, un vestigio de esa época que fue la carrera espacial y la competición entre soviéticos y estadounidenses. Esa información, ese anillo, esas agujas de cobre que rodeaban al planeta Tierra. Vamos a conocer también algo que tendría que ver aparentemente, bueno, es una investigación. Jim Tucker, un investigador, habla sobre las vidas pasadas. Cuéntanos, Miquel, ¿qué es esto? Bueno, pues Jim Tucker era el principal ayudante del doctor Ian Stevenson, que como sabéis todos vosotros, bueno, el doctor Ian Stevenson falleció en el año 2007 y él se pasó 4 décadas
investigando rigurosamente por todo el mundo casos de niños que recordaban sus vidas pasadas. Ian Stevenson estuvo vinculado durante toda su vida a la Universidad de Virginia, donde era profesor. Y bueno, no me voy a centrar en Ian Stevenson porque de hecho hace un par de años o 3 años le dedicamos ampliamente un programa aquí en La Rosa de los Vientos, o sea que si cualquier oyente quiere escuchar ese programa solo tiene que teclear en Google "La ciencia investiga la reencarnación, el Club del Misterio", y enseguida le saldrá ese programa. Bueno, pues Jim Tucker era el principal ayudante de Ian Stevenson y cuando él murió pues tomó su relevo, ¿no? De hecho, Jim Tucker es miembro del Departamento de Estudios de la Percepción de la Universidad de Virginia y ha estudiado cientos de casos de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y hace poco concedió una entrevista a Drew Porhoit, que es un presentador de podcast muy conocido en los Estados Unidos. Él hace programas fundamentalmente de salud y bienestar, pero como digo, concedió una amplia entrevista y comentó algunas cosas muy interesantes, ¿no? Él, por ejemplo, una de las cuestiones que comenta es que la mayoría de los niños que recuerdan sus vidas pasadas suelen ser niños muy pequeños y que la media es de 35 meses, es decir, que a los 3 años es cuando comienzan a tener recuerdos y que a los 6 o 7 años, cuando están en edad de escolarizar, es cuando se olvidan de esos recuerdos e incluso desaparecen por completo, ¿no? Incluso llega a comentar 2 de los casos de niños occidentales que recuerdan sus vidas pasadas que más han dado que hablar y que él ha estado investigando en primera línea, ¿no? De un niño que recordaba que había sido un piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial y otro que recordaba haber sido un extra de Hollywood en una vida anterior y que dieron datos muy precisos. Se habló con las familias de estas personas, ¿no? Que recordaban haber sido estos niños. Bueno, no tampoco voy a entrar aquí porque ya creo que ya lo hemos comentado en ese programa que he citado anteriormente. Luego también dice otra cosa muy interesante y es que la mayoría de los niños que recuerdan esas vidas pasadas lo hacen cuando se encuentran en un estado mental especial, es decir, pues dice que muchos de ellos lo recuerdan cuando sus padres los están bañando o cuando los están paseando con su cochecito y están muy tranquilos, y a partir de ahí es cuando empiezan a hablarle a sus padres, ante la sorpresa de sus padres, de unos recuerdos de otras vidas pasadas, ¿no? Dice otra cosa muy interesante también, y es que según su investigación y de su equipo, porque es todo un equipo de la Universidad de Virginia que trabaja en este tipo de casos, dice que el 70% de los niños que recuerdan una vida anterior poseen una característica común, y es que en esa vida anterior han muerto de forma traumática, y que el 35% de estos niños tienen un miedo intenso a un elemento que tiene que ver con el modo en el que murieron en una vida anterior. Por ejemplo, si en una vida anterior supuestamente han muerto ahogados, pues le tienen un miedo irracional al agua. Luego habla de otra cuestión que a él le ha impresionado mucho, y es que dice que hay muchos niños que nacen con marcas de nacimiento, defectos físicos, que coinciden con heridas o con defectos físicos que tenían en sus vidas anteriores, ¿no? Incluso enumera 18 casos de niños que tienen marcas de nacimiento que coinciden concretamente con heridas de entrada y salida de una bala de una vida anterior, que es como aparentemente murieron esos niños en una vida anterior. Y luego, que yo creo que es la parte más interesante, él dice cómo investigan estos casos, ¿no? En primer lugar, entrevistan al niño que tiene este recuerdo y a su entorno, es decir, a sus familiares, y luego intentan localizar, teniendo en cuenta los datos que ha ofrecido ese niño, a su vida pasada, ¿no? A quién ha sido en esa vida pasada. Entonces localizan a los familiares de esa persona que supuestamente ha sido el niño en una vida pasada, entrevistan a estos familiares, entrevistan a los amigos de esta persona, intentan reconstruir la vida de esta persona fallecida, se hacen con informes médicos, documentos oficiales y luego comparan, ¿no? Y claro, y le preguntan, bueno, pero hay algunos casos que realmente puedan ser una prueba de la existencia de la reencarnación, y él dice obviamente que no puede afirmar que la reencarnación exista, como tampoco lo afirmaba Ian Stevenson, pero que hay muchos casos en los que no hay posibilidad de fraude y que desde luego son absolutamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, dice que
no tiene forma de justificar los casos de niños que recuerdan de forma muy concreta sus vidas pasadas en otro continente, en otra cultura, a miles de kilómetros de distancia e incluso a una enorme distancia temporal, a 40 o 50 años. Es decir, que recuerdan que hace una vida anterior de una persona que murió hace medio siglo en otra cultura a miles de kilómetros de distancia. Incluso dice que hay aspectos todavía más interesantes. Me voy a parecer a un disco rayado diciendo, por favor, rápido. Vale, pues esto es lo último y que yo creo que es lo más interesante, es cuando dice que muchos de estos niños recuerdan cosas de su vida anterior que ni siquiera los familiares conocen y que luego se comprueba. Por ejemplo, muestra el caso de varios niños que dijeron que en esa vida anterior habían escondido una cantidad de dinero en un lugar determinado de la casa detrás de unos ladrillos. Y efectivamente rompen esos ladrillos y allí está esa cantidad de dinero o incluso documentos, ¿no? Con lo cual dice que estos casos son difíciles de explicar, pero que él en ningún caso, claro, obviamente puede decir que exista la reencarnación. Lo que no sabemos es lo que pasará en la siguiente vida de este cadáver, pero sabemos lo que pasó en esta, que incluso muerto fue momificado, Manuel. Uf, qué historia, sí. Esto ocurrió hace unas semanas cuando llega un aviso a la jefatura de policía de una pequeña localidad en el condado de Saguache, en Colorado, en Estados Unidos. Se envía una patrulla a ese domicilio, en una población muy pequeñita de unos 100 habitantes nada más, y cuando llegan allí se encuentran en una de las habitaciones un cadáver momificado de una mujer ya en un avanzado estado de descomposición, metido dentro de un saco de dormir, con las cuencas de los ojos ya vacías, con los dientes asomando entre los labios agrietados. Las huellas digitales ya habían desaparecido, así que el siguiente paso es utilizar la dentadura, la odontología forense, para identificar al cuerpo, y cuando se identifica se descubre que se trata de una mujer que había abandonado a su familia, a sus hijos, a su marido, su trabajo, y que Amy Carlson se llamaba, de 45 años, y que había ingresado en una secta llamada El Amor a Ganado, en la que después de ingresar en este culto, con el paso de los años, fue adquiriendo cada vez más protagonismo, cada vez más relevancia, hasta convertirse en la guía espiritual de este grupo. Ellos además tenían canales en YouTube, se dedicaban a hacer apostolado, a pedir fondos a través de YouTube. Cuando la policía llega, identifica este cuerpo, detiene a las 7 personas que estaban en la vivienda sospechosas de pertenecer a esta secta y acusadas de un delito de inhumación ilegal y demás, y comienza la investigación. Se localiza a la familia, y la familia cuenta cómo incluso los hijos cuentan cómo hace más de una década su madre quedó subyugada por este grupo, los abandonó y se fue a esta secta. La BBC ha entrevistado a varios miembros de la familia. Es una historia bastante dramática, pero muy representativa de lo que está ocurriendo ahora en el mundo de las sectas. Toda la teología, el sistema de creencias de este culto está salpicado de elementos relacionados con la esopolítica, con las teorías de la conspiración, con los extraterrestres reptilianos. En ese proceso delirante que va creciendo a medida que pasa el tiempo, ella se convierte en Madre Dios, así es como se referían a ella, como la lideresa de este grupo. Ella decía haber sido Jesucristo en una de sus 534 vidas anteriores. Esta también se reencarnaba, podía curar el cáncer, hablar con los espíritus. Entre ellos, uno de sus espíritus guía era el actor estadounidense Robin Williams. Bueno, una cosa como muy delirante, ¿no? Pero es un ejemplo muy bueno de cómo algo que, repito, ha ocurrido el pasado mes de abril,
hace muy poquito, de cómo están evolucionando los sistemas de creencias tradicionales en este tipo de cultos y movimientos religiosos, y cómo ahora nos podemos encontrar. Antes teníamos más claro cuando una secta era religiosa, cuando una secta era ufológica, cuando una secta era esotérica. Ahora todo es mucho más confuso, y en buena medida por el efecto de las nuevas tecnologías. Vamos a finalizar esta tertulia dando una serie de consejos o recomendaciones relativas al sueño, cómo debe ser el sueño para mejorar el rendimiento académico, Silvia. Sí, ahora sabemos que están todos los chavales, tanto en universidad como, bueno, más que universidad, bachiller y colegio, pues con los finales, ¿no? Con los globales, y están ahí un poco de los nervios. Y bueno, pues hay muchos que se quedan sin dormir. Entonces, pues bueno, se han hecho aquí unas investigaciones y vamos a dar unas pequeñas pautas que son un poco de sentido común, pero siempre hay que recordarlas. En 1997 en Nature cogieron y se publicó un estudio en el que identificaban que si te tirabas sin dormir 17 horas, tus efectos eran prácticamente similares a si tienes una concentración de alcohol de 0,05. O sea, así como un poco como mareado, como que no sé ni lo que estabas haciendo. Pues ya que estamos y va a pasar eso, vamos a tomar el alcohol directamente. Claro, ¿no? Y luego también hablan del jet lag social, que es, pues ya lo sabemos, pues a lo mejor ahora no tanto por el tema de la pandemia, pero si Dios quiere dentro de poco, pues que sales, prolongas la estancia, duermes menos, te tomas unas copillas y luego dices, bueno, luego lo recupero. Bueno, pues no llegas nunca a tener una calidad de sueño en condiciones como para recuperar. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el dormir es una de sus ventajas, es profiláctico, reparador, pero también, y esto es lo más importante, dicen que prevalece la formación de memorias duraderas y su estructura. Con lo cual, si tú se supone que tienes un sueño de calidad, lo que estás haciendo es que tu memoria de aprendizaje está solidificando y está ahí actuando de una forma muy beneficiosa. Entonces, ahora lo que han pasado es que han hecho un equipo de neurocientíficos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, pues ha hecho un estudio. Entonces, en este estudio lo que han tenido en cuenta es a 88 estudiantes universitarios, 45 de ellas son mujeres, y bueno, han estado haciendo un seguimiento durante un semestre completo. ¿Qué es lo que han tenido en cuenta? Pues han usado un Fitbit que llaman, que es un rastreador comercial que registra el movimiento y los patrones de actividad cardíaca y respiratoria del usuario. Bueno, han estado mirando la calidad del sueño de estas personas. Se tiene, en otra ocasión, se decía que aunque te tiraras solamente, estuvieses estudiando la noche anterior y luego ya hacías el examen correspondiente, pues que eso tiene un poder de concentración, de aprendizaje buena, y que también está bien, y que el resultado académico puede ser más o menos positivo. Pero el estudio que han realizado en el MIT ahora es que es equivalente la calidad de sueño y el tiempo y la rutina de sueño a los resultados académicos, de tal manera que todos estos estudiantes que hicieron un seguimiento con una calidad de sueño similar durante todo ese semestre tuvieron unos resultados académicos excelentes, nada que ver con solamente coger y estudiar la noche anterior, haber estado no sé cuántas horas sin dormir y luego, como yo llamo un poco, vomitar todos los conocimientos que has estado adquiriendo para tenerlo todo como muy fresco. Es muchísimo, se queda como más asentado en el cerebro y en la memoria todo ese aprendizaje si lo haces a lo largo del semestre. Y es más, en las mujeres, por lo visto, la calidad del sueño es mejor y tener resultados académicos mejor. Y cuando los hombres universitarios, los chicos, tenían un similar estado de dormir a la hora de que era más profundo, la mejor calidad de sueño, en todos los resultados académicos eran similares. Con lo cual, lo que sacan en conclusión es que hay que estimular un poquito más que los chicos tengan un rendimiento de sueño mejor, y al final los rendimientos académicos, tanto por un lado como otro, es fantástico si se intenta tener esa rutina a lo largo del semestre y no una cosa puntual. Con lo cual, sentido común, pero si realmente tú quieres para tener la carrera universitaria, elegir la carrera universitaria que quieras, unos resultados académicos estupendos, ahora para el EBAU,
hay que intentar dormir todos los días y hacer una rutina, y todo lo que vas estudiando se va quedando ahí y luego ya lo dices perfecto. Pero ojo, que duerman los que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, porque está La Rosa de los Vientos hasta entonces. Bueno, con muchas más cosas, tertulia hasta ahora, 10 noticias hemos conseguido. La proposición era esa y tenía que decir poquitas veces rápido, por favor, pero lo he dicho más. Manuel Carbellal, Amado Martínez, Miguel Pedrero, Juan José Chezoro, gracias. Besitos. Gracias. Hasta la próxima. Besos.